Bien, ahora sí vamos a dar inicio a esta última conferencia y no por ello menos importante. Creo que es muy importante, en tanto está muy cercana a la fecha de conmemoración de los derechos, perdón, la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido aprobada por Naciones Unidas en 1989. Han habido muchos avances, también muchos frenos, y hay también algunos retrocesos, creo, si vamos dándole una mirada seria y formal a la Convención de los Derechos del Niño. Lo cierto es que cada país ha ido adoptando y aprobando esta convención y a la vez ha ido generando sus propias normas internas para ir cumpliendo e ir dando información sobre el avance. No podíamos dejar de tocar un tema tan importante para nosotras como profesionales, que es el tema relacionado con la familia. Y Janet es una especialista en la temática, es nuestra asociada. Ella ha sido convocada inclusive a nivel latinoamericano para diferentes eventos, de tal manera que con mucho placer, con mucho gusto, la vamos a presentar esta noche para que pueda compartir con nosotros un tema de gran significación, ¿verdad? Janet es trabajadora social, es psicóloga, tiene una maestría en farmacodependencia y formación en terapia familiar, en programación neurolingüística, en psicoterapia de redecisión, evaluación e intervención en infancia de acuerdo al modelo de apego. Tiene prácticas colaborativas y dialógicas, con más de 20 años de experiencia en el diseño y desarrollo de intervenciones a nivel individual, familiar o grupal. Es docente de la segunda especialidad de terapia familiar sistémica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es terapeuta familiar independiente, formadora de terapeutas, capacitadora y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Es autora y coautora de material educativo y de capacitación en temas de gestión de programas sociales e intervención comunitaria, prevención del consumo de drogas, desarrollo personal, acompañamiento familiar, orientación y consejería y grupos de autoayuda. Muy bien, tenemos el orgullo de presentar a Janet Serna. Ella va a compartir con nosotros unos contenidos importantes relacionados con la familia. Muy bien, la vamos a dar todo el grupo. Miren ustedes, ahorita somos 33, todavía se van a seguir conectando, entonces vamos avanzando con calma para que lleguemos a los números que hemos estado llegando estas noches. Con esta actividad vamos a cerrar el ciclo de charlas y recuerden que para el día 18 tenemos un conversatorio muy interesante sobre esta temática que nos convoca nos ha convocado todos estos días. Muy bien, Janet, por favor, te dejo en la palabra. Y ahí tienes a todo el público presente a tu disposición, entre comillas, ¿no? Para conversar, para compartir, y cualquier persona que quiera hacer alguna consulta, levanta la manito y podemos, si es que es pertinente, hacer la participación de la expositora, o también pueden hacer alguna consulta a través del chat. Bien, bienvenidas. Gracias Ernestina, y gracias también a cada uno de los que hoy nos acompañan, porque de alguna manera también es una respuesta en el interés del trabajo y fortalecer también el rol de la familia en la atención, en este caso de la primera infancia, que es el título del tema, pero que finalmente nos hace también identificar el compromiso y el deseo de seguir aprendiendo, seguir aportando y seguir compartiendo, porque como bien lo decía Ernestina, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan no solamente hacer preguntas, sino también compartir desde su experiencia, sus reflexiones, porque eso es lo que enriquece actividades como esta, que la intención también es que puedan trascender esta hora o hora y cuarto, hora y media que podamos reunirnos hoy, que puedan trascender para que ustedes puedan llevarse no solo información, sino una motivación, y también que puedan contagiar a otros en seguir fortaleciendo estas capacidades de los cuidadores para generar desarrollo infantil temprano.
porque si generamos desarrollo infantil temprano en las mejores condiciones, también generamos desarrollo para nuestro país. Voy a compartir lo que he preparado para ustedes, para que podamos tener como una ayuda también visual para ustedes, porque estas ayudas, por favor, aquí, ahí está. Porque estas ayudas visuales nos mantienen a todos un poco más conectados a través de este medio virtual. Quisiera primero empezar poniéndonos en el contexto de nuestro país y en lo que hemos avanzado en la atención de la primera infancia. Y cuando hablamos de la primera infancia en el Perú, estamos hablando de manera específica, no es seguramente la única intervención, pero es la que está adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el ente rector en primera infancia. Y estamos refiriéndonos al Programa Nacional CUNAMás. El Programa Nacional CUNAMás se crea en el 2012, ¿no?, con una propuesta técnica sobre la base de lo que venía a ser Guaguasi, y a partir del 2012 ha estado desarrollando a través de sus servicios de acompañamiento a familias y servicios de cuidado diurno intervenciones en favor del desarrollo infantil temprano en la primera infancia, ¿no? Cuando hablamos de la primera infancia, ya vamos a ver que estamos refiriéndonos también desde la gestación hasta los 5 años. Y el Programa Nacional CUNAMás tiene el encargo de intervenciones desde la gestación hasta los 36 meses o 3 años de edad. Este es un momento importante en nuestro país que no se ha detenido en seguir fortaleciendo su mirada de cómo generar oportunidades para el desarrollo infantil temprano. Y es así que en 2016, ¿no?, si bien es cierto, allí está colocado el decreto supremo con el cual se aprueban los lineamientos primero en la infancia, que son los lineamientos que convocan, que se ponen de acuerdo, que establecen prioridades de intervención, que además hacen reflexiones teóricas, conceptuales, epistemológicas de factores que influyen, etcétera, para el desarrollo infantil temprano, y convoca a 10 sectores, que son los que finalmente establecen acuerdos importantes, y aquí se marca un hito, digamos, a nivel de la política del país para la atención de la primera infancia. Después tenemos el año 2016, 2019, un momento también sumamente importante, porque en el 2019, a través de la ley 30879, es la ley que establece el presupuesto para el año fiscal de 2019, el cual decreta que se elabore un PPOR, es decir, un programa presupuestal orientado a resultados para el desarrollo infantil temprano. Este es elaborado también en consenso, reflexión, participación de los sectores y finalmente aprobado con la resolución 023 del MEP en el año 2019. ¿Qué es lo que contienen, además de lo que estoy mencionando, estos documentos? Y esto nos hace pensar también como país. ¿Qué es lo que contiene? Contiene, entre otros aspectos muy importantes que yo les invito a leerlo, a buscarlo. Es sumamente fácil encontrarlos ahora a través de la búsqueda que podamos hacer en Internet. Contiene además los 7 resultados priorizados para la atención de la primera infancia, y que todos los sectores nos comprometemos, y creo que también todos los ciudadanos y todas las instituciones podríamos vernos reflejados en este compromiso y en lo que podríamos considerar cuando hablamos de intervenciones en la primera infancia, para este caso, pero que probablemente también estemos pensando en cómo lo que aportamos, lo que intervenimos, lo que desarrollamos para lograr estos 7 resultados para las niñas y los niños, también está trascendiendo en sus vidas en otras etapas, cuando son adolescentes, cuando son adultos, etc. Uno de estos 7 resultados es el resultado de nacimiento saludable. Este resultado de nacimiento saludable, quizás vamos a ponerlo para este lado, porque a veces se hacen como cuadrados oscuros,
y no dejar de leer, creo que ahí estará un poco mejor. Este resultado 1, que nos habla del nacimiento saludable, nos habla del compromiso, de la prioridad también que tienen la atención de las niñas y los niños desde la etapa de la gestación para que puedan nacer en condiciones que tengan un desarrollo, como dice aquí, saludable, es decir, que nazcan entre las 37 y 41 semanas, lo que se llama nacido a término, es decir, que no sean prematuros, y que nazcan con un peso de 2.500 gramos. Y para eso hay intervenciones que se hacen desde el Ministerio de Salud, desde el Programa Nacional Cuna Más, desde otros programas también, porque somos muchos los que estamos comprometidos con el desarrollo infantil temprano. Si nosotros trabajamos en instituciones donde atendemos a mujeres que ya están en gestación, también es un elemento importante que podemos considerar para nuestras intervenciones, es decir, qué estamos haciendo para favorecer la salud de la madre, pero también para favorecer el nacimiento saludable de ese bebé. Otro resultado importante es el apego seguro, y el apego seguro es un resultado que además va a influir a lo largo de la vida y a todos los otros demás resultados que podemos mirar acá. Es decir, no lo miremos como resultados independientes, sino también como una posibilidad de acumulación de oportunidades para las niñas y los niños. Este resultado de apego seguro nos dice que las niñas y los niños establecen durante sus primeros 12 meses de vida un vínculo afectivo con sus cuidadores, y nos habla de la importancia que es generar condiciones para que ese vínculo afectivo sea un vínculo que les genere seguridad a partir de una atención responsiva de sus necesidades e intereses, a partir de esa sensibilidad de los cuidadores, que son importantes que esté presente en la palabra y en la acción, en la interacción, en el mensaje concreto del hacer también, para que los niñas y las niños puedan sentirse queridos, puedan sentirse seguros y puedan fortalecer y desarrollar estos vínculos seguros con los cuidadores. Luego vamos a ver qué pasa cuando esto no ocurre. Otro resultado es el adecuado estado nutricional, y aquí estamos hablando de los niños sin anemia, de los niños sin desnutrición crónica. Cuando nosotros nos vemos de repente a veces involucrados en desarrollar las capacidades de los cuidadores para que mejoren la alimentación, la dieta, el consumo de ciertos alimentos en el hogar, los lleven a los niños a los tamizajes de anemia, lleven a los niños a que puedan pasar su control CRED, o favorecemos, o estamos, o somos los que brindamos también estos servicios, porque de repente estamos más bien en un servicio donde entrega este paquete de servicios priorizados para las niñas y los niños menores de 5 años. Implica entonces también que estamos pensando en cómo cuidamos la salud de las niñas y los niños, y cómo cada uno de nosotros también, desde donde estamos, puede empezar a pensar en las posibilidades y en las oportunidades que tiene para favorecer ese cuidado de la salud. Para el caso del punto número 3, estaríamos hablando de la salud física, de la nutrición. Para el caso del punto 2, estaríamos hablando de la salud emocional, igual que el 5, en términos de resultado. El resultado número 4, que nos habla de la marcha estable y autónoma, nos dice también que las niñas y los niños antes de los 18 meses de edad logran caminar libremente, pero además miren aquí el resultado ha sido bastante cuidadoso en frasearlo de una manera en que nos habla también del respeto a las niñas y los niños. Porque no dice solamente niños logran caminar antes de los 18 meses, sino dicen por propia iniciativa y regulando su equilibrio. Eso quiere decir que tenemos también nosotros los adultos y difundirlo y promoverlo, ese respeto a las niñas y a los niños a su propio desarrollo, para no colocarlos en posiciones o pedirles que realicen, en este caso, actividades, ¿no? Que caminen, etcétera, que se paren, si es que su cerebro no está maduro para poder hacerlo. Eso es algo que la niña o el niño va a lograr de manera natural, a menos que haya alguna dificultad, algún problema
que eso ya tendrá que ser visto, digamos, por los especialistas, y por eso es que el control CRED es tan importante, para que se identifique de manera oportuna esas situaciones que pueden estar teniendo un efecto en el desarrollo de las niñas y de los niños que no están logrando esa curva esperable para el desarrollo. Entonces dice por propia iniciativa, significa no forzar al niño a hacer algo que no está maduro para poder hacer. Y hablamos aquí de una madurez de su desarrollo cerebral. También hablamos del quinto resultado, que nos habla de la comunicación verbal efectiva, niñas y niños entre los 9 y los 36 meses, y luego le voy a explicar qué significa 9 a 36, 18, por qué están esos meses allí. Desarrollan su capacidad para comunicar, expresar lo que sienten, etc. Eso quiere decir que en estas edades que dice 37 a 41 semanas, 12 meses, 36 meses, 18 meses, 9 a 36, de 2 años a 5 años, etc., es la ventana de oportunidades en la que nosotros podemos generar oportunidades para que ese resultado pueda desarrollarse también aprovechando las capacidades, las potencialidades que tienen las niñas y los niños. Entonces, hablando de la comunicación verbal efectiva, nos dice que los niños desarrollan su capacidad para comunicarse a través también lo que piensan, lo que sienten en su lenguaje, a su manera, pero que además está generando esa arquitectura cerebral para que luego, pues, también en un determinado momento, esta comunicación verbal efectiva se ve de otra manera en función de las etapas de su desarrollo. Y aquí nos dice algo muy importante, a través de la lengua materna. Es decir, si nosotros trabajamos en servicios donde las mamás hablan quechua, hablan shipibo, etcétera, idiomas distintos, que es la lengua materna, esa es la lengua materna que nosotros debemos respetar, reconocer como válida, promover, y además también, si requerimos la participación de algunos miembros de la comunidad para que mejore nuestro entendimiento en la comunicación de las personas que hablan un idioma diferente al nuestro, es también parte de lo que podríamos empezar a pensar si es que no nos motivamos, porque lo ideal sería que si trabajamos en zonas donde hablan un idioma diferente, lo aprendamos para poder fluir en la comunicación. La regulación de emociones y comportamientos, que tiene como base importante este segundo resultado, que es el apego seguro, como un continuo, digamos, del desarrollo socioemocional de las niñas y los niños. Nos dice que entre los 2 y los 5 años adquieren la capacidad para reconocer, ¿no?, las emociones de los otros, para reconocer su propia emoción, para expresarla, para comunicar lo que puedan estar sintiendo, para poder verbalizar también la emoción del otro. Pero para que todo esto sea posible hay un contexto que requiere generar condiciones para que estos resultados se puedan también ir dando y que la potencialidad, como decíamos, de las niñas y los niños se aproveche al máximo en estas ventanas de oportunidades. El resultado 7 nos habla de la función simbólica. Nos habla ya de las niñas y niños que durante sus primeros 5 años de vida desarrollan la capacidad para representar sus vivencias, para evocar en su mente objetos, situaciones, acontecimientos que no están sucediendo en el presente. Es como, por ejemplo, cuando el niño, la niña que puede reconocer o puede en algún momento de su vida también, incluso hablando de la primera infancia, puede establecer que su mamá no está en ese momento, pero que va a venir, porque sí tiene esa capacidad de poder, digamos, evocar, como dice aquí, en su mente. Por ejemplo, ella puede pensar en el objeto que está en su casa, algo que utiliza para jugar o algo que comió en otro momento. Puede representar escenas de la vida cotidiana, como por ejemplo cuando juegan, cuando cocinan, cuando realizan algunas actividades a jugar, de acuerdo a lo que también observa en su entorno. Y esta función simbólica resulta siendo muy importante. También todas son importantes, pero esta también para el desarrollo cognitivo.
yo les comentaba que han habido hitos importantes en poner a los niños como un elemento importante para el desarrollo y para apostar por el desarrollo de un país, para invertir en la primera infancia, porque por cada dólar que se invierte en la primera infancia, ya hay estudios sobre el impacto, retornan 4 más o menos dólares de retorno por cada dólar que se invierte. Entonces, la inversión en primera infancia es una inversión que genera una alta rentabilidad. Y entonces a partir de allí también con esa mirada, estos sectores de los que yo les hablaba, generaron una visión de las niñas y de los niños para que lo podamos tener presente todas las personas en general y las instituciones que trabajamos con familias, con niños, con cuidadores y también con los cuidadores que ejercen esa parentalidad social y no necesariamente biológica, como vienen a ser, por ejemplo, las familias de acogida, las familias que adoptan niños, etc. Niñas y niños en el Perú con un buen estado nutricional, con un pensamiento crítico, que se comuniquen comunicacionalmente efectivos, que se comuniquen de manera efectiva, con iniciativa, es decir, que puedan establecer conversaciones de acuerdo a cada conquista en cada etapa de su desarrollo. No estamos hablando aquí de tener una expectativa más allá de lo que en términos de desarrollo es esperable para las niñas y los niños en esta primera etapa de la vida. Niños autónomos, socialmente competentes, que puedan jugar con otros, que puedan jugar con, también que puedan reconocer las emociones de los demás. Recuerden que decíamos que verbalizan, que reconocen sus emociones y las emociones de otros. Y cuando hablamos de la autonomía, estamos hablando de las cosas que ellos pueden hacer por propia iniciativa. No estamos hablando de la autonomía en donde dejamos a los niños que se hagan cargos de sí mismos, porque eso estaríamos hablando más bien de un abandono, de un maltrato, de una negligencia. Estamos hablando de lo que los niños pueden hacer en esta edad, que pueden tener un nivel de autonomía de acuerdo a cada edad. Justamente los adultos que se relacionan con los niños y los adultos que trabajamos con familias, es importante cómo reconocemos ese nivel de autonomía, cómo lo fomentamos y cómo acompañamos ese proceso también. Que puedan ejercer sus derechos, que vivan una infancia feliz, que se sientan seguros, que se sientan tranquilos, que se sientan amados, que no haya violencia, que no sean expuestos a la violencia, que no sean expuestos a observar violencia, que haya igualdad para que ellos puedan desarrollar también ese potencial que tienen y que se pueda respetar esas particularidades, porque si bien es cierto, podemos tener el desarrollo es normativo, es decir, ocurre más o menos en términos de procesos de igual y hitos a las mismas edades para todos, pero hay una particularidad de cada uno de ellos en cada conquista, en cada momento, en cada hito que va logrando. Y es también reconocer esa singularidad, respetarla y validarla. ¿Qué es entonces el desarrollo infantil temprano a partir de todo lo que hemos estado, de lo que yo he estado mencionando? El desarrollo infantil temprano entonces es un proceso que es progresivo, es decir, es algo que ocurre poco a poco y que se requiere entonces de un adulto, de un sistema, de un contexto que acompañe ese desarrollo, incluso más allá de esta primera etapa de la vida hasta los 5 años, sino que también se acompañe esos procesos en la etapa de la adolescencia. Es multidimensional, porque estamos hablando de un desarrollo cognitivo, de un desarrollo comunicativo, de un desarrollo socioemocional, de un desarrollo motor. Es importante mirar entonces la integralidad del desarrollo de las niñas y de los niños. Quienes trabajamos en primera infancia y quienes desarrollamos, ya sea de manera directa con los niños o desarrollamos programas, actividades o propuestas para los adultos o para quienes desarrollan y fortalecen capacidades de aquellos que trabajan con las familias o con los niños, tenemos que mirar el desarrollo de una manera integral.
es oportuno, porque yo les decía que hay edades allí. Decía, por ejemplo, hasta los 12 meses es la ventana de oportunidades para el desarrollo del vínculo que genera este vínculo de apego seguro. Después de los 12 meses, ya esa ventana de oportunidades ya pasó. Y podemos hacer muchas intervenciones para poder favorecerlo, claro que sí, pero cuanto se logre antes y se logre en esta ventana de oportunidades, digamos, le agrega elementos y mayores posibilidades para las niñas y para los niños, porque esa es la ventana de oportunidad. Por eso es que no podemos esperar. Las niñas y los niños no pueden esperar. Las niñas y los niños requieren de intervenciones oportunas, ya sean intervenciones por parte del Estado o también de las condiciones que las familias, sus cuidadores, generen para su desarrollo. Entonces las niñas y los niños no pueden esperar porque el desarrollo de las niñas y los niños tiene las ventanas de oportunidades marcadas y por eso están los 7 resultados con esas edades. Se traduce entonces en la construcción de estas capacidades que cada vez se van haciendo más complejas. De repente un niño que puede primero comunicarse con el gesto, con la mirada, va con el llanto, va luego adquiriendo cada vez el lenguaje, más va un vocabulario, va enriqueciendo su vocabulario, va comunicando lo que piensa, lo que siente, va aportando también con ideas y se le pone alternativas para que pueda participar de decisiones, también lo puede hacer en función de la etapa y de las posibilidades que nosotros también generemos como oportunidades para que esas posibilidades realmente puedan desplegarse para favorecer el desarrollo infantil temprano. Y es así, es como se permite que las niñas y los niños sean competentes, pero yo diría no solo sean, diría también se sientan competentes en cada etapa de su vida. Es decir, si un niño de no pronunciar todavía una palabra, porque a lo mejor está con balbuceos y de pronto dice una palabra, es competente para eso. ¿Cómo reconocemos, cómo validamos, cómo promovemos y reconocemos en el otro que esa palabra que está diciendo lo hace competente para esa edad, porque es lo que en ese momento el desarrollo del niño está logrando, está conquistando? Y así podemos decir para cada, digamos, para cada hito, para cada comportamiento, para cada palabra, para cada emoción que el niño reconoce, que el niño comparte, que el niño participa. Porque lo importante es cómo aprovechamos esas potencialidades, cómo generamos oportunidades para esas potencialidades. De tal manera que con el tiempo el niño pueda ir logrando también esa autonomía de poder hacer cosas por sí mismo, de poder empezar a pensar más adelante en las decisiones que va tomando y en otra etapa de la vida pueda hacerse cargo de sí mismo y hacerse cargo de otros. Pero esta autonomía surge en la interacción, pero decíamos que es una autonomía pensada también en esa conquista a nivel del desarrollo de las niñas y de los niños. No es esa autonomía en donde yo dejo al niño solo, lo abandono, no me intereso, más bien hay una conducta negligente. Por ejemplo, le sirvo sus alimentos y le doy la cuchara y le digo ahora come tú. Come solo, porque dicen que tienes que desarrollar la autonomía. La autonomía se desarrolla en interacción. La autonomía se desarrolla en un contexto social, en un contexto de relacionamiento con el otro. Y es aquí lo importante, la importancia de cómo participamos en ese desarrollo. Todos nosotros, porque tal vez en los servicios donde nosotros trabajamos, de repente no atendemos niños, atendemos adultos, pero quizá ese adulto viene un día con un niño o con una niña y nosotros tenemos el contacto con ese niño o esa niña. Entonces también tenemos las oportunidades de favorecer ese desarrollo en ese momento. ¿Cómo conectamos? ¿Qué les decimos? ¿Cómo nos interesamos? ¿Cómo generamos para que puedan fortalecer y desplegar y sobre todo mostrarnos también todas estas capacidades que están logrando? De repente también miramos en la familia, hijos, hermanos, primos, sobrinos, nietos,
Diríamos también de repente los niños en general con los que nos relacionamos, con los que tenemos la posibilidad de conectar, de contactar, de relacionarnos. ¿Cómo es ese relacionamiento? Entonces también este concepto nos hace un llamado, diría yo, a todos nosotros, porque nosotros de un modo u otro tenemos también un relacionamiento con las niñas y los niños. Y de hecho, también con los adolescentes, que aplica estas mismas reflexiones para ellos. ¿Cuáles son entonces estos factores que influyen en el desarrollo de las niñas y de los niños? El cuidado de la salud, cómo lo cuidas para que haya una prevención, pero cómo lo cuidas también cuando tiene una necesidad de recuperación porque quizás se ha enfermado. Cómo, si es un niño, estamos hablando de niños pequeños, menores de 5 años, hay todo un calendario de vacunación, un calendario de controles CREF, una alimentación que también tiene cantidad, calidad, ¿no? Consistencia, que tiene frecuencia, que también es importante tener en cuenta, es decir, un niño, un bebé cuando nace, hasta los 6 primeros meses, lactancia materna exclusiva. Si hay algún impedimento, ya allí seguramente los profesionales pueden dar, expertos en la materia, pueden dar una orientación, pero como regla general es lactancia materna exclusiva. Y cuando empieza a los 6 meses en adelante, estamos hablando de la alimentación complementaria, pero una alimentación complementaria que además requiere ser responsiva. No solo te sirvo el plato y te doy que comas con la cuchara, no, te observo, qué sientes, te observo qué está pasando, te observo cómo conectamos, te observo qué te hace sentir la comida, qué vas descubriendo en cada bocado. Estamos hablando entonces de una alimentación complementaria responsiva, que además le entregará las 5 comidas al día que el niño requiere, más lactancia materna hasta los 2 años. Entonces, ¿cómo cuidamos la salud de las niñas y de los niños también? ¿No? Y así podríamos hablar de otros temas de salud, pero aquí lo importante es ver cómo participamos de ese cuidado de la salud en términos de prevención y en términos de recuperación. Cuando se enferma seguido, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Y cómo promovemos para que los padres también puedan mirarse acerca de cómo participan en estos procesos de acompañar la prevención y la recuperación, prevención de los problemas de salud y la recuperación de la salud cuando esto se presenta? Porque a veces también puede haber un lenguaje de culpa cuando un niño se enferma. Te enfermas mucho, te enfermas muy seguido. ¿Cómo está recibiendo eso el niño? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál es el tono de voz con que les estamos hablando? Entonces también cuando trabajemos el tema, si nosotros trabajamos temas de las capacidades parentales para el cuidado de la salud, entonces también tenemos que mirar la interacción, la relación. No es solamente entregar el conocimiento, los conceptos, sino cómo cuidan, qué le dicen, cómo se relacionan. Y lo mismo sucede en el tema de alimentación. Entonces, esta calidad de los cuidados y las interacciones, como ustedes verán, está presente cuando cuidas la salud, cuando la previenes, cuando promueves también la recuperación, cuando le preparas los alimentos, cuando se los brindas, cuando le cambias el pañal, la ropa, etcétera, en todos los momentos y también en los momentos de juego. Cuando juegas con el niño, te pones a su altura o no, lo miras o no lo miras, te habla o te señala, ¿qué haces? ¿Respondes a ello o no? ¿Cómo respondes ante esa, entre comillas, demanda de atención que dicen a veces, ¿no? Pero es parte de su desarrollo, porque nosotros somos seres sociales. Y entonces el niño también está conectando con el adulto. El niño requiere conectar con el adulto. ¿Cómo desarrolla ese vínculo seguro si no conecta con un adulto? Entonces, esta calidad de las interacciones también resultan siendo importantes y como ustedes ven, están presentes en todos los momentos de la vida cotidiana, donde las niñas y los niños reciben cuidados, interactúan, se comunican, etcétera, con los adultos y los adultos con ellos. También implica entonces cómo generamos un entorno de seguridad y de protección. Y aquí estamos hablando del tema de la violencia. Aquí estamos hablando de cómo también nosotros podemos favorecer
Por un lado, en nuestra vida, pero también en las personas, en las familias con las que nosotros trabajamos. Este sistema de protección, un sentido de sentirse bien cuidado, de sentirse protegido, que no te va a pasar nada. Y también de cómo resolver los problemas de los adultos o cómo pedir ayuda para resolverlos si es que fuera el caso, para no exponer a las niñas y a los niños a escenas, a situaciones de violencia, porque eso también tiene un impacto en su desarrollo. Y cómo hacemos de manera natural en cada momento de interacción, a veces en algunos casos con más énfasis y en otros con menos, ahorita pongo un ejemplo, oportunidades para el aprendizaje temprano de las niñas y los niños, pensando en todas estas dimensiones del desarrollo de las que estábamos hablando. Por ejemplo, si nosotros observamos que un niño señala hacia algo que le llama la atención, y aunque y a veces se piensa, ¿para qué voy a hablarle si de repente no entiende? Cuando debiera ser al revés. Si nosotros más bien no entendemos lo que él está intentando decir, nosotros podríamos intentar traducirlo, podríamos intentar describirlo, podríamos intentar entender si está señalando hacia algo, quizás sea porque eso le ha llamado la atención, porque lo quiere tener, porque está inalcanzable y no lo puede tomar, y es una manera de decirnos que se lo demos. Entonces podemos decirle también, por ejemplo, está señalando tal juguete, ¿lo quieres? ¿Te lo traigo? Va, se lo muestras, ¿lo quieres? Etcétera. Son oportunidades para favorecer esto que se llama el aprendizaje temprano, pero de una manera natural, porque también a veces se entiende, como dice, oportunidades para aprendizaje temprano en el docente que asume, perdón, al revés, en el padre o madre que asume un rol como de docente de su niña o niño. Y allí lo que pasa es que se pone en riesgo la relación, porque le está intentando enseñar con una expectativa. Pero aquí es de manera natural. De repente observas que el niño no le gusta algo, y puede ser algo que ha comido, algo que has dicho, un ruido, etc. Y le dices, me doy cuenta que ese ruido te asusta. Le pones en palabras lo que tú estás observando. Lo que sí tenemos que cuidar es de no mezclar lo que nosotros sentimos como adultos y transferirlo como si fuera lo que los niños sienten. Tenemos que diferenciar, y a veces este adulto va a requerir también de poder tener algunas estrategias como respirar, tranquilizarse, no tomarlo personal, etcétera, porque si responde de manera agresiva, enojada, etcétera, eso genera confusión en el niño y no ayuda también, además, a lograr el objetivo que el adulto está intentando lograr. Entonces, todo momento el niño aprende, todo momento, desde que interactúa, observa algo, descubre, coge algo en las manos, huele, come, etc. Está aprendiendo todo el tiempo. Pero cómo el adulto puede aprovechar de manera natural lo que ocurre en la vida cotidiana para ir poniendo algunas palabras como por ejemplo, esto es lo toma el niño, el celular. Entonces, esa verbalización es importante también para este desarrollo. Perdón, se me había pasado, una se pasó. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque en la cuarta semana de gestación, 250.000 neuronas por minuto, entre 700 a 1000 neuronas por segundo durante los primeros 3 años de vida. Pero tenemos que hacer que éstas se conecten, que eso es lo importante. ¿Y cómo se conectan? A través de estas experiencias que estábamos diciendo. Y se van a conectar, así sea, que esta experiencia incluso pueda ser una experiencia que el niño la genera como que el adulto la promueve. Pero tiene que ser una experiencia de calidad, de respeto, de sensibilidad. ¿Para qué? Para que no tenga ese cerebro que organizarse para la sobrevivencia ante un mundo tan agresivo, tan amenazante.
ante una relación tan amenazante, sino más bien pueda organizarse para aprovechar su potencial y tener un desarrollo integral, un desarrollo socioemocional que resulta también siendo muy importante. Durante entonces estos primeros 1000 días de vida, es decir, desde la concepción hasta los 3 años, estamos hablando de estos 1000 días de vida. Son fundamentales para el desarrollo. Si bien es cierto, no es que determina, no es que se convierte en algo que ya después el niño está marcado, no va a poder, es como una marca que no se va a poder borrar. No, van a haber otras oportunidades, pero va a depender también del contexto y de cómo el contexto participa. Pero aquí hay una ventana natural de oportunidad. Y es por eso la importancia de trabajar con los adultos que cuidan a las niñas y a los niños para favorecer este desarrollo infantil temprano. Uno de los mayores recursos de las niñas y de los niños es esa percepción de una relación que los contiene, esa relación contenedora que le ofrecen sus padres, madres u otros cuidadores. Pero para que eso sea posible, tiene que ser una relación que se basa ¿en qué? En la aceptación. En una aceptación del niño, en una aceptación de las necesidades, de las demandas y del rol que como adultos estamos todos llamados a cumplir en la vida de ese niño. ¿Ya? Y que también en algún momento de la vida seguramente empezarán a aparecer la necesidad de construir, de co-construir, diría yo, los parámetros que vendrían a ser los límites, las posibilidades, lo que no se puede, etc. Las reglas en la interacción van a estar siempre presentes, pero es importante también mirar cómo estas reglas de interacción están orientadas o están conteniendo o están siendo teñidas de esa aceptación del otro, para que se pueda justamente facilitar la adaptación a las diferentes situaciones que se le presentan y luego pueda haber también ese desarrollo socioemocional, esa regulación emocional, esa inteligencia emocional, esa inteligencia social, etcétera, que tiene una base más atrás, como ustedes están viendo, no es una base que surge en la adolescencia o en la adultez, de hecho que podemos trabajar para ello también, pero cuando trabajamos con primera infancia, esa es una gran oportunidad para hacerlo de manera temprana. Si el niño percibe una baja aceptación y también un poco control por parte de sus padres, es decir, no hay parámetros que los puedan contener por parte de sus padres, se siente solo con respecto a sus padres, se siente solo en esta relación, aún que los padres puedan estar presentes físicamente. Y eso nos lleva entonces a hablar acerca del buen trato y de la importancia de este buen trato. Y es que también podemos mirar de una manera más amplia cómo entendemos el buen trato. Porque en algún momento reflexionábamos en varios equipos con los cuales tengo la posibilidad de compartir. Si es que estamos hablando solamente de una ausencia de violencia, de castigo o de maltrato físico, psicológico, cuando hablamos de buen trato, o es más que eso. Y es que en realidad, si ustedes leen lo que está aquí como buen trato en esta lámina, van a ver que no tiene necesariamente que ver, y de hecho que tiene que ver ausencia de violencia, pero no es suficiente. Porque puede ser que no te grita, no te maltrata, etcétera, pero puede ser que habla con un lenguaje hiriente, habla con un lenguaje culpabilizador, habla con un lenguaje de no reconocimiento de las emociones y sentimientos del otro. Y puede ser que se lo diga de manera muy calmada, con tono muy bajo, respirando profundamente y hasta con una sonrisa. Pero no por eso decimos que eso es buen trato. Para que haya buen trato tiene que haber algo más. Te tiene que importar el otro. Si el otro no te importa, entonces no le puedes ofrecer un buen trato. Porque el buen trato tiene que ver con cómo conectas con las necesidades de los demás. Y entonces las niñas y los niños requieren de ello.
que nosotros conectemos con esas necesidades para que podamos atenderlas, para que podamos responder. Entonces, ¿qué cosa implica? Reconocer y que este afecto y apoyo esté presente en cada momento de una manera probablemente diferente también en función de cierta etapa. Pero no necesariamente llevando todo, porque también a veces podemos decir, un papá, decir otro día, yo lo apoyo a mi hijo, y le preguntaba, ¿y cómo lo apoya? Bueno, cuando él hace algo que no se espera que haga, que no cumple la regla, etc. Entonces la manera que yo le apoyo es preguntarle, ¿sabes lo que has hecho? Sabes que lo que has hecho está mal, ¿verdad? Y se lo decía en un tono, según el padre relataba, que no era un tono, digamos, alto. Pero si miras tú en el contenido de la pregunta, ¿sabes lo que has hecho? ¿Cómo entiendes eso en un contexto relacional? Es una pregunta amenazante. Y entonces no hay vuelta. Por eso a veces me dicen, Janet, tal vez lo mejor es cada vez hablar menos para no cometer estos errores. Lo que hay que hacer es reconocer que tenemos todos incluyéndome a mí, que mejorar en estos aspectos en nuestra relación con los demás y en los niños. Esto es fundamental. Los cuidadores hacia los niños, eso es fundamental. Dedicarle tiempo a la interacción. Hubo un momento en que se decía, ¿qué cosa es lo que primaba más, digamos? ¿La cantidad de tiempo o la calidad de tiempo? Bueno, hoy los estudios nos dicen que tanto la cantidad como la calidad son importantes, porque para desarrollar un vínculo tiene que haber cantidad de tiempo. Un padre presente, físicamente presente, pero no es suficiente. Una madre, un padre, un tío, una abuela, un cuidador, alguien que también esté ejerciendo un rol de una parentalidad social, presente. Pero además también interacciones de calidad, interacciones que respondan a las necesidades y a los intereses de las niñas y de los niños. Y también vale para los adolescentes y también para todos en general. Comprender sus características evolutivas y de comportamiento, porque yo les decía, para no pedirles o no exponerlos o no colocarlos en situaciones que les pueden generar estrés o que puede también tener un efecto negativo en su desarrollo. Por ejemplo, si es un niño que no está todavía maduro para sentarse, no lo sientes poniéndole almohadas, no lo sientes poniéndole apoyos, no lo sientes. Se va a sentar cuando esté maduro para hacerlo. Eso significa comprender y respetar esas características evolutivas de las niñas y los niños de acuerdo a su edad. Escuchar y respetar sus puntos de vista cuando ya dicen, lo dan de alguna manera, ¿no? De algún modo lo comunican, y promover su participación en aquello en lo cual ellos también, de acuerdo a sus posibilidades, puedan hacerlo. Establecer con claridad, pero cuando hablamos de límites límites, y ahí hay un concepto que dice, y cooperar en su cumplimiento. Significa que no es que te comunico que no está permitido jugar en este espacio porque representa incluso riesgo, porque puede ser que pones el límite para cuidarlo, sino es cómo acompañas eso. Entonces luego se va el adulto y hace otras cosas y el niño no lo cumple y luego tiene la sanción, el castigo, etc. Pero hay que acompañarlo para que lo cumpla. Hay que estar allí, presente, hay que escucharlo, hay que saber cuál es su intención, cuál es su motivación, por qué quiere ir ahí, qué le interesa de ir ahí. ¿Hay algo que le atrae? ¿Eso que le atrae puede ser reemplazado por otro? ¿Cómo acompañamos ese desarrollo para que las niñas y los niños puedan también aceptar, reconocer y cumplir estos límites, entre comillas, que los adultos le ponen, pero que son límites que se colocan, digamos, en un respeto y en un reconocimiento del otro y en un contexto de cooperación? En un contexto de cooperación. Reaccionar ante sus comportamientos que de repente podríamos catalogarlos, entre comillas, como inadecuados, porque pueden ser también respuestas en función de su desarrollo. Pueden ser respuestas porque le estamos pidiendo algo que no es posible hacer.
Si tú le pides a un niño que haga algo que no puede, le estás generando estrés. Pero también tienes que preguntarte de repente, ¿qué motiva que le pidas eso? ¿Es tu expectativa como adulto realmente? ¿Eso que pida, para qué lo estás pidiendo? Y cuando tengas claro el objetivo, tal vez puedas encontrar otra manera de hacerlo. De tal forma que, lo que digo es, puedes hacer algo para evitar que estos comportamientos inadecuados aparezcan. Porque es bien fácil señalar y decir, esto que estás haciendo o diciendo no me gusta, pero no te miras cómo participas para que eso que haces o dices, o el niño dice, lo hace también con tu participación, hablando en términos de interacción. Entonces, este adulto también se reconoce dentro de este contexto de interacción con el niño. No es alguien que solamente va a pensar que el niño solo lo puede lograr, que el niño solo lo puede hacer, que si algo no funciona es porque él está mal, sino es también porque este adulto está participando de una manera, acompañando el proceso de alguna forma que no está favoreciendo ese desarrollo. Y aquí les tengo una pregunta para ustedes. Dice, si observamos a un bebé, a un niño, ¿no? Aquí vemos en la foto, un pequeñito que está llorando, no sabemos lo que le ha pasado. ¿Qué cosa haríamos y qué cosa le diríamos a este pequeño? Pueden escribir en el chat. ¿Qué cosa harían o qué le dirían? A ver, vamos a esperar un ratito que nos escriban en el chat qué harían o qué le dirían a este niño que está llorando. No sabemos de qué, no sabemos lo que le pasa, no sabemos qué ha ocurrido antes, pero está allí, llorando en este momento. Le pregunta, bueno, gracias, Criseria, nos dice, le diría, ¿qué pasa, hijo? Ok, gracias. Lo abrazo y le digo, te amo, hijito, ¿qué pasó? Gracias, Ernestina. Tania nos dice, Tania, lo mejor es darle un abrazo, le daría un abrazo. Ok, gracias. Eusebia nos dice, hola, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Ven, y lo abrazaría. Yolanda, gracias Yolanda, nos dice, ¿qué tienes pequeñito? Isidora también nos dice, ¿qué pasa, hijito? Patricia Ñañez nos dice, le hablaría por su nombre y le preguntaría qué pasó. Ok, digamos que en una situación como esta, en términos de empatía, vamos a generar una respuesta, una pregunta, un comportamiento que acoja, ¿no? Que acoja, que genere esa contención emocional para este niño. Por eso nos dice Amparo que lo cargaría, le diría qué te pasó, lo consolaría, nos dice Jude, y Elena nos dice, mi amor, le diría qué pasó, y así le van diciendo que estás con tu mamá, si fueras hijito, y también lo apoyaría, o lo apoyaría hacia mí, que imagino que se refiere, lo apoyaría en mí, ¿no? Y eso sí, es importante, ¿no? Le diría calma, corazón, yo le dije, hijo, ¿qué pasa? Cálmate, etc. Entonces, digamos que una escena como esta, una necesidad que nos transmite a través de esta figura que estamos viendo, en esa empatía y en esa respuesta vamos a ir a atender esta necesidad de las niñas y de los niños. Pero hay otros momentos que son momentos de estrés. Hay otros momentos en donde más bien la figura es esta. No encontré allí una foto, le puse esta figurita. Y de repente dicen, no, no quiero la escuela, no quiero comer, las clases me aburren, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, etc. ¿Qué harías y qué le dirías en este caso? En esta segunda, allí mirando la figurita, Patricia nos dice, buscaría un momento para hablar, para escucharlo, le abrazo y le digo, vamos a conversar, sentémonos, ¿no? Cuéntame qué pasó, a ver, vamos a conversar, puedo ayudarte, qué pasó, no te preocupes, te voy a apoyar, cuál es la razón, ¿no? Cuéntame. Primero indagaría el motivo, conversaría con él, ok, bien. Entonces también nos pondríamos, digamos, en ese modo
de atender, de entender y de responder qué es lo que el niño, qué es lo que la niña, en este caso la figura del niño, pudiera estar comunicando a través de ese no. Porque algo está pasando, algo está sintiendo, hay algo que explica ese no, que nosotros tal vez no lo conocemos. Y a veces el niño es tan pequeño que todavía no pone en palabras para poder explicarnos. Y entonces ahí está esa sensibilidad del adulto de poder interpretar también lo más cercano, lo más correcto posible, las señales de las niñas y de los niños para poder responder a eso. ¿Por qué es tan importante esas respuestas que ustedes nos han dado? ¿No? Porque el maltrato durante la niñez se ha relacionado con un mayor riesgo de problemas de salud a largo plazo en el futuro, que incluye problemas de salud como por ejemplo diabetes, enfermedades pulmonares, desnutrición, problemas de la vista, que tengan limitación para el desarrollo de algunas actividades, problemas cardíacos, artritis, problemas o dolores en la espalda, la baja presión arterial, algún problema o daño cerebral, migrañas, problemas del aparato respiratorio, bronquitis, etcétera, también un derrame cerebral, enfermedades gastrointestinales, fatiga crónica y la lista es mucho más larga, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tratamos bien a un niño, nosotros también estamos aportando para ese desarrollo saludable, no solamente en esa salud mental, sino también en esa salud física. Miren lo importante del trabajo con los cuidadores. Lo importante del trabajo con ese padre, madre, abuelo, tía, padre adoptivo, familia de acogida, etcétera. Porque como hablamos de niños pequeños, no es, los adultos tenemos también que desarrollar esas capacidades para poder atender, para poder conectar con esas necesidades de las niñas y los niños en todos los momentos, en los momentos en que llora, pero también en los momentos en que la relación puede tener una dosis de estrés, también por lo que puede estar pasando en la vida del adulto, en su relación con otro adulto o en las decisiones que pueda estar tomando como adulto, ¿no? Que pueden estar también generando una determinada predisposición para relacionarse con un niño pequeño. No es lo mismo también tener un niño que tener 2, 3, 4 a cargo. Entonces, todos esos elementos también van haciendo que el adulto que conecta con los niños y que responde a sus necesidades, lo hace desde la particularidad de su historia de vida, pero también desde sus posibilidades y de los contextos donde están en ese momento, ¿no? Y aquí es para compartirles este pensamiento que dice que para que un niño pequeño se desarrolle sano, se le debe prever, ¿no?, de un cuidado cariñoso y sensible, que vele por su salud y su nutrición, que responda y sea sensible a sus necesidades, a su seguridad y a su protección, y que promueve el aprendizaje desde edades tempranas. Esta es una serie sobre desarrollo infantil temprano, de artículos, ¿no?, con mucha evidencia científica de Lancet, que también nos dice en cada uno de los artículos lo importante que es la atención y el apoyo a las niñas y los niños para un desarrollo pleno. Y entonces, en este contexto podemos reflexionar lo importante que es trabajar en estos dos ejes. Por un lado, en el eje de la parentalidad, es decir, el ser padres, cómo atienden, cómo se perciben, la identidad, cómo favorecen la coparentalidad, cuáles son las competencias parentales importantes que hay que favorecer, que hay que desarrollar, pero además también el tema del autocuidado, porque este papá, esta mamá, esta abuela, este tío, esta tía, también es un ser humano con sus propias necesidades, su propia historia, su propia vida, sus propias responsabilidades, además de las responsabilidades seguramente de cuidado. Entonces el autocuidado también es un elemento importante. Y además también, junto al lado de esta mirada del eje de la parentalidad, podemos mirar, no todos trabajamos en el eje de la conyugalidad,
y a veces cuando hacemos actividades con los adultos, trabajamos más desde el lado de la parentalidad. No es una regla necesariamente, pero si en tu rol donde estás tienes esa posibilidad de mirar cómo está la relación de pareja, cuáles son los conflictos que tienen, cómo pueden establecer acuerdos, etcétera. Y también cuáles son esas fortalezas en la conyugalidad. También lo están en la parentalidad, esas fortalezas. Entonces, qué importante, porque todo esto es como esa base sobre la cual el adulto va a tener recursos, una mirada, una posibilidad de relacionarse mejor, etcétera, de todo lo que ya hemos hablado, para favorecer ese desarrollo infantil. Y después acompañar los procesos de desarrollo también en los adolescentes, que eso es un elemento, es que esa también es una etapa en la vida importante, a la cual tenemos que empezar a mirarla como una gran oportunidad para acompañar procesos de desarrollo, para que los adultos, para que los adolescentes puedan lograr también hacerse cargo de sí mismos, hacerse cargo de otros, la regulación, la responsabilidad y todo lo que los adultos están también buscando que los niños y los adolescentes logren a lo largo de la vida. Pero para eso se requiere un adulto sensible, un adulto presente, un adulto que conecte, y eso lo podemos resumir en este gráfico que nos dice de cómo nosotros recibimos las señales, cómo las interpretamos. Es decir, el niño llora, el adolescente nos dice no estoy de acuerdo, el adolescente llega tarde, el adolescente no tiende su cama, el niño no quiere comer lo que se le ha preparado, etc. Es decir, recibimos, percibimos, nos damos cuenta, observamos esas señales verbales y no verbales, pero que además también este adulto es importante que las interprete en este contexto de sensibilidad, con este contexto también de la etapa del desarrollo y desde la singularidad de cada niño y cada adolescente. Si es que la interpretación es una interpretación que se intenta dar desde la mirada, desde la posición del niño, desde la posición del adolescente, vamos a dejar de lado nuestra mirada y nuestra exigencia como adultos, sino vamos a poder conectar. Entonces nuestra respuesta a ese niño y a ese adolescente va a ser una respuesta que conecte con aquello que el adolescente puede estar teniendo o el niño como necesidad, como interés, como lo que está también caracterizando a esa relación que están construyendo este adulto con este niño. Entonces, nuestra mirada, porque puede ser que lo vemos al niño llorar, cuando ustedes han dicho lo acojo, lo calmo, lo cargo, etcétera, es porque han interpretado que hay una necesidad emocional, además de otras que además ustedes han colocado también allí. Y este abrazo, ponerse a su altura, hablarle, preguntarle, tiene que ver con el responder. Y entonces, si yo pienso que algo le pasa y no sé, voy a preguntar. Pero si yo pienso que yo ya sé lo que le pasa, lo que voy a hacer es responder. Pero tal vez mi respuesta no va a ser necesariamente en la posición del niño. Por eso es que diríamos que esto es como un círculo, algo circular que no tiene fin. Porque después que respondo, entonces tengo que observar el efecto de esa respuesta. Y nuevamente voy a recibir señales que voy a interpretar. Si lo que he hecho, abrazarlo, cargarlo, etcétera, lo ha calmado, es decir, recibo una señal, la interpreto y digo, bueno, se calmó. Lo que hice es lo que estaba necesitando, requiriendo, lo que en ese momento está ayudando. Y entonces tienes una retroalimentación de esa interacción, de esa respuesta que tú has dado ante el llanto, la necesidad de las niñas y los niños. Cuando hablamos de los niños pequeños, estamos hablando de que esa respuesta entonces es de manera apropiada, es sensible, responde a las necesidades, está centrada en atender lo que el niño requiere, porque somos los adultos, o sea, un niño pequeño requiere de los adultos para poder sobrevivir. Si no le da la leche materna, no lo alimenta, ese niño muere. Entonces es de manera apropiada, pero además en el niño pequeño es inmediata, porque la generación del estrés en las niñas y los niños, porque no atendemos sus necesidades, también afecta su desarrollo. En los adolescentes probablemente no sea tan inmediata, y ahí ya va a depender también de otros elementos en términos de las características del adolescente. Pero en los niños pequeños, eso sí
esos ejemplos y que además es bastante universal, creo yo, porque lo he escuchado ya como en 5 u 8 países diferentes, que el niño, hay que dejarlo llorar al niño para que aprenda, para que desarrolle, para que, etcétera. Eso es muy común. Y de manera inmediata decimos también, entonces, no requerimos hacer eso, más bien requerimos calmarlo rápidamente. Y poco a poco el niño, en esa regulación que el adulto le ofrece, esa corregulación, el niño se calma. Y con el tiempo aprende a regularse. Pero si tú no lo atiendes, entonces es un niño también que se va a sentir solo, no escuchado, no atendido, y no es que se regule, ya tal vez no llora porque nadie lo va a atender, o tal vez ya no llora, se calmó después de haber llorado tanto, porque colapsa su sistema nervioso, pero no porque aprendió a los 30 minutos de haber llorado que llorar no le sirve para nada. Entonces esa respuesta es importante que sea de manera oportuna, apropiada. Y cuando hablo oportuna, yo lo he puesto aquí como inmediata, porque oportuna es lo que nos dice las investigaciones, pero en nuestro lenguaje es rápida, inmediata, allí, en el momento que pasan los hechos. El momento oportuno para invertir en el futuro de nuestros países, economías y comunidades es en los primeros años de vida. Como el tiempo pasa, el tiempo corre y ahora es el momento de actuar. Eso es lo que nos dice el director del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard. Todos podemos brindar para cada niña y cada niño oportunidades para un desarrollo pleno. Desde donde estamos, desde el lugar en donde conectamos con cada uno de ellos y que podemos hacer la diferencia en sus vidas. Bien, muchas gracias. Entonces, estoy atenta a sus comentarios y preguntas. Ernestina, no te escuchamos. Creo que tu audio. Olvidé mi audio, disculpen. Un agradecimiento muy grande a Janet, decía, por este tema que ha tocado, porque en realidad es fundamental, ¿no? Por ahí en esta etapa formamos las bases de esta formación integral de nuestros chicos y chicas, las bases de su personalidad, de este relacionamiento que ya nos comentaba, y la verdad es que no debemos olvidar esta parte que es fundamental, de verdad. A veces los chiquititos creemos que son cositas, ¿no? Y las ahí andamos apurados con el corre-corre y el trabajo, y apenas si le alcanzamos un bocado, en fin, la vida nos obliga a ser muy, digamos, muy rápidos en nuestros quehaceres, pero hay que detenerse un poco, ¿verdad? Hay que detenerse y es, digamos, fundamental tener presente que aquí fundamentales para el desarrollo del ser humano. Y si en esa etapa nos descuidamos, capaz no se va a poder reparar. Siempre se podrá, pero hay que tener clarísima este transcurso, este tránsito que nos ha expuesto Janet. Muchísimas gracias, Janet, por exponernos tus conocimientos, ¿no? Tu trabajo de investigación, tu trabajo de maestra de enseñanza, y de verdad, ahí nos quedamos muy agradecidas. Ahora sí pasamos a las preguntas, a las consultas, a los aportes. ¿Quién quisiera reflexionar también? Porque todos somos mamás, creo la mayoría, ¿no es cierto? Por ahí había una pregunta en el chat, antes estuve viendo, a ver, había una pregunta, a ver si la ubico. A ver, no sé, a ver, hablaban de ¿De una... Clara? Acá tenemos una de Clara. A ver, esa creo que es. Sí, Esa me y tal parece vez, que es. gracias Ernestina, y tal vez antes de contestar la pregunta, un poco complementando lo que tú mencionabas acerca de que esa es la etapa importante y que probablemente más No te adelante... estamos escuchando bien. Un ¿No se poquito escucha bien? entrecortado se te A ver, escucha. entrecortado. A ver, espérame un ratito, vamos a subirle acá, de repente. Ahí estamos, mejor. ¿Allí me escucha? Ahora sí. Sí, A ver. ya. Sí, estaba entrecortado, un poquito Ya, entrecortado está bien, estaba. no te preocupes. Gracias, A Ernestina, ver, por avisarme. Ya, decía que
pensando en esta reflexión que hacías acerca de probablemente más adelante también hay cosas que se puedan hacer y que se puedan recuperar. Si bien es cierto, no se niega esa posibilidad, pero también es importante desde la mirada clínica y la experiencia clínica que tengo yo, en realidad, el trabajar con niños que que han vivido en contextos de trauma, que han desarrollado adicciones, ya adultos, etcétera, es todo un proceso más largo y es todo un proceso que hay que atender. Entonces, si podemos prevenir también, no solo temas de salud mental, sino de salud física, como veían ustedes en el cuadro, esa es la ganancia de poder trabajar desde en la primera infancia con estas reflexiones, y probablemente haya otras más que ahora por tiempo no puedo compartir, pero que están presentes, o que es importante que estén presentes en nuestras intervenciones. Clara nos dice, ¿por qué una niña de 3 años y 9 meses dice no habla, solo llora y reniega? Aquí lo que habría que ver es si es que no hay un tema, digamos, algún problema para el habla de la niña o el niño, una evaluación que tendrían que hacerla. Pero de no ser así, habría que observar, acá nos dice reniega, no sé si ella cuando reniega pronuncia alguna palabra o no la pronuncia, ¿no? Esos son elementos importantes que nos podrían ayudar a pensar también en que ella sí tiene la posibilidad, digamos, de hablar, pero que a veces no usa el habla en determinados momentos. No sé si es todo el tiempo que no habla o hay algunas cosas que no dice. Si tiene que ver con el momento de estrés, es decir, le preguntas, ¿qué te pasó?, etcétera, etcétera, y no dice nada, hay que revisar la interacción. Hay que revisar el lenguaje, verbal y no verbal. Porque cuando un niño siente que en una interacción, esta interacción o esta respuesta del adulto o esta comunicación del adulto le representa una amenaza, entonces también va de modo natural, va a emerger, digamos, las estrategias de sobrevivencia que ya tenemos grabadas en nuestro cerebro. La lucha, la huida, el congelamiento. Entonces, habría que entender un poco más para poder, un poco, digamos, tener más claro qué es lo que está pasando, pero sí es importante revisar la interacción, revisar la comunicación, revisar lo que se le dice y cómo se le dice, revisar esas expectativas, revisar ese silencio, revisar la postura desde el adulto está participando en esta interacción con la niña o el niño, ¿ya? Porque, digamos, puede ser que no le guste un juguete, pero ¿qué hace el adulto como respuesta? ¿Qué le dice? ¿Cómo conecta con eso? ¿Cómo acompaña ese momento que está surgiendo? Son elementos importantes desde el lado de las interacciones que también nos pueden ayudar a mirar, ¿no? Ahora, desde lo que nos colocas aquí en el chat, ¿no? Porque hay mucho más de lo que está escrito. Gracias por sus palabras, todo relacionado con las emociones y muy importante ayudar a los niños. En su primera etapa nos ponen acá, Elina nos pone muchas gracias. Ok, Yolanda, gracias también. Y acá nos han puesto algunos comentarios. Dice, es importante entregar nuestro tiempo a nuestros hijos, comprenderlos, acompañarlos. Es muy importante conocer sus emociones, orientarlos. ¿No? Patricia Gustavo nos dice cómo ayudar a un adolescente que sufrió de abuso sexual y el papá no colabora con el tratamiento. Le dice a su esposa que va al psicólogo a perder tiempo. ¿Cómo ayudar al adolescente? Un adolescente, digamos que ha vivido una experiencia de abuso sexual, requiere también requiere de un profesional que le ofrezca un entorno seguro. Eso es lo primero. ¿Cómo desarrollas una relación
en la cual esta se convierta en una relación que le ofrece seguridad. Y eso va por el lenguaje, pero además también va por digamos, por el espacio, por las características del espacio en el cual se desarrollan estas conversaciones con el adolescente. Respetar sus tiempos, construir primero una relación de colaboración. Si es solo la esposa la que va, se puede hacer un proceso con él, un proceso con la mamá, pero también es importante cómo se genera, digamos, para el adolescente una posibilidad de que no represente es el ir al consultorio, ya sea de psicología, de terapia, una amenaza o sea percibido como una amenaza. ¿Cómo generamos un contexto de seguridad? Eso es importante, además de el entrenamiento que es importante tener para atender este tipo de casos, porque ya requieren de procesos terapéuticos que van a responder también, digamos que hay varias maneras o varias propuestas en las que eso se puede hacer, pero que requiere de un entrenamiento del profesional. Pero de manera general, todos podemos brindar un contexto de seguridad, que nuestra interacción, que nuestra pregunta, que nuestro lenguaje, que nuestra postura, que nuestra mirada no represente una amenaza para ese adolescente, en términos generales, porque luego ya es el proceso de la terapia. Nos preguntan acá, un adolescente que no le nace ayudar en las tareas cotidianas del hogar, digamos, una pregunta bastante recurrente también, pero si lo ponemos de esta manera, el adolescente, digamos que tiene 12 años, 13 años, 14, 15, 16, 17 años. Hay una historia de relación construida con el adolescente. No es que el adolescente llegó allí a ese momento, en palabras, para no ponerle otras palabras, en palabras de las que nos pone Yolanda, a no ayudar en las tareas. O sea, no es que no le nace ayudar a los 15 años. O sea, ¿qué hay detrás en esa historia de relación con este adolescente? Es tal vez lo que nos ayude a responder la pregunta, porque eso se ha construido a través del tiempo, a través de mensajes verbales, de no verbales, a través de una interacción que ha generado una respuesta de ida y vuelta, porque también de otro lado está, cuando él o ella no tiene iniciativa, ¿qué hace el adulto? ¿Qué le dice? ¿Cómo reacciona? ¿Qué respuesta tiene para ello? Es decir, no es solamente han llegado a ese punto por lo que se ha construido, pero también es algo que día a día se va reforzando, fortaleciendo, actualizando y generando. Entonces también hay que mirar en el presente, en el aquí y en el ahora, cómo ocurren, cómo llegan a ese momento, cómo es que se le pide algo, no se le pide, por qué vamos a esperar que tenga iniciativa, de repente habrá también que invitarla, a motivarla. ¿Cómo se le motiva? ¿Cómo se le dice? Sin que esto signifique, decía yo hace un momento, también una amenaza para él o para ella. Son elementos que hay que mirar en términos también de la interacción y de la comunicación en el presente. Porque para la explicación, sí, seguramente vamos a encontrar cómo han llegado allí, qué van a hacer de aquí para adelante y qué va a hacer la mamá, qué va a hacer el papá, la abuela, la tía, cualquiera de ellos que participe en esta interacción, qué va a hacer de diferente. Entonces hay que mirar también con mayor, digamos, detalle y detenimiento lo que ocurre en términos de la interacción. Pero ¿qué cosa es lo importante? Que cuando hablamos de la interacción, la mamá y el adolescente están presentes en ida y vuelta y en mutua influencia, por lo tanto coparticipan de lo que ahí ocurre. No es solamente el adolescente, también es la mamá o el papá o quien esté participando con ella. Entonces hay que mirarnos también como parte de lo que está ocurriendo en ese momento.
Nos pregunta Carelia, un niño de 8 años que no ha crecido con el padre y la mamá tuvo diferentes parejas y todos se fueron. El niño se siente abandonado de todos. ¿Cómo fortalecer este vacío? Diríamos cómo le ofrecemos un contexto en donde le damos mensajes que el niño puede confiar, que puede confiar. En este caso entiendo que puede confiar en Carelia, que es quien hace la pregunta. ¿Qué elementos le vas a ofrecer de la interacción, de tu comunicación? Vas a colocar en tu lenguaje, en tu posición, en tu postura de relacionarte con él, para que el niño empiece a sentir o a percibir, y no va a ocurrir inmediatamente, es un proceso, pero que puede confiar en el otro, y ese otro pudiera ser que seas tú. Entonces, eh, esa relación, esa confianza que tú le puedas brindar es importante, y es tal vez uno de los primeros elementos por los cuales hay que empezar. Porque si me han abandonado 1, 2, 3, 4, probablemente el quinto, el sexto, el séptimo, pueda pensar que también me van a abandonar. No confío en el otro, no confío en la relación. ¿Cómo le ofreces esa relación donde pueda confiar? Que vas a estar presente. Que le va a ofrecer seguridad. Hay casos en los que la madre ya muestra negligencia en la primera infancia, no cumple con las atenciones de salud, las vacunas, no hay control CREP, etc. ¿Cómo trabajar con la mamá? ¿No? Pensemos también en que probablemente la mamá, como todos nosotros, tiene una historia también de relacionamiento, de cuidado, que puede explicar también de alguna manera lo que está pasando y las respuestas que ella está teniendo. Pero en este momento en el cual ella está a cargo del cuidado, en este caso de su hijo o de su hija, podemos empezar a pensar, yo les mostraba eso en ese circuito donde hablábamos del recibir, interpretar, responder. Entonces también ese nos puede ser, digamos, esa ruta nos puede ser de mucha ayuda si queremos, por ejemplo, trabajar con la mamá. Porque la mamá, cuando ve a su hijo, cuando piensa en él, cuando se relaciona, cuando su hijo tiene un comportamiento, ella aquello también lo traduce en muchos casos como y apoyándome en el primer axioma de Van Laví de los axiomas de la comunicación. Toda comunicación tiene un valor de mensaje. La mamá le atribuye también, interpreta esa señal y responde a esa señal. Pero ¿qué es lo que la mamá está percibiendo, qué está recibiendo, qué está interpretando y cómo está respondiendo? Entonces, ese circuito, digamos, de 3 pasos puede ser una posibilidad para que generes conversaciones, reflexiones, ¿no? En un primer momento con ella, porque ¿cuál es la interpretación que le da a las señales y cuál es la respuesta que le da a esas señales? Y si se está asegurando de que esa respuesta es efectiva, digamos, está calmando al niño, respondiendo a lo que el niño requiere, etc. Entonces te puede allí contribuir también esos pasos de los que estábamos hablando. Muy bien, gracias Johnny, gracias también, muchas gracias a todos ustedes. Bien, si no hay más preguntas, comentarios, estaríamos ya. Elena, gracias. Buenas noches, Janet, ¿cómo estás? Un saludo muy afectuoso, igual también a Ernestina y a todos los presentes. La verdad, para felicitarte por tu ponencia, siempre, de verdad, es muy grato escucharte y aprender toda esa experiencia que tú tienes. Tú bien sabes, nosotros trabajamos en penales. Bueno, después de esta pandemia también, bueno, nuestra institución generó
un programa, digamos, de videollamadas para un poco seguir fortaleciendo los vínculos con las familias y el retorno ya ahora progresivo, digamos, ¿no? De las familias y también de los hijos. Nosotros propiciamos un programa, digamos, dinámico, ¿no? De juegos, un poco para que los papás estén más vinculados y puedan tener ese espacio de juego con los niños, ¿no? Porque generalmente las visitas que se realizan 2 veces al mes, en realidad el tiempo que los padres pueden permanecer con los hijos es corto y muchas veces no hay digamos, espacio de recreación. Entonces, como que los niños entran un poco en un espacio rígido, ¿no? Donde se comparte con adultos, pero no hay, digamos, ese espacio donde papá pueda estar, digamos, afectivamente, ¿no? Cercano al niño. Mi pregunta es, ¿cómo podemos generar espacios, digamos, o que propicien el apego de estos padres que están privados de libertad, ¿no? Hacia los niños, ¿no? Porque en realidad encontramos en las familias muchas problemáticas en relación a la situación de los menores. Entonces, si bien es cierto, nosotros como trabajadoras sociales incentivamos mucho, digamos, en la parte de tratamiento, el trabajo con familia, nuestros temas también están vinculados a los temas de familia, pero necesitamos, digamos, generar un apego mucho más positivo o más cercano entre padres privados de libertad con sus hijos. No sé qué me recomendarías en todo caso, qué estrategias serían las más adecuadas. Te felicito nuevamente, Yanesita, y un besote a la distancia. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Gracias también por tus palabras. Y por la pregunta que nos haces, porque es un contexto, digamos, bastante particular, ¿no? Porque estaríamos hablando del trabajo con los niños, ¿no? Y los padres que están privados de su libertad y los niños que están en sus casas, digamos, no están en los centros penitenciarios, ¿verdad? Porque estamos hablando de las mamás, de las mujeres. Sí, en el tema de mujeres, bueno, como bien sabes, Ahí. tenemos una cuna, ¿no? Donde las mamás prácticamente, bueno, son las que interactúan permanentemente con los niños, ¿no? Hasta los 3 años. Yo trabajo actualmente en un penal de varones, entonces, bueno, las visitas son 2 veces al mes, ¿no? Y por corto plazo, por poco tiempo, porque, bueno, todavía están restringidas un poco las visitas. Ok, gracias, Elena. Entonces, digamos, a ver, pensando en que tú tienes 2 veces al mes las posibilidades, donde va, en los casos que vayan, etcétera. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de los niños pequeños, podría ser que ustedes puedan tener juguetes que no tienen que ser sofisticados, pero que sí pueden tener juguetes porque uno de los elementos, es decir, yo les compartí a ustedes acerca de esta. Acá vamos a poner un ejemplo en tu caso práctico, ¿ya? Esta de acá, ¿ya? Y esto entonces, esto no, digamos es como más bien, como, ahora sí, me salió como que está en pausa. ¿Cómo podemos trabajar con recibir las señales, interpretarlas y responder? Con los niños pequeños esto es fundamental. ¿Y cómo favorecemos esa sensibilidad de la que yo estaba hablando? Primero necesitas materiales. Y estos materiales pueden ser juguetes o también materiales que no representen riesgo. Por ejemplo, pueden ser pedazos de tela, pueden ser cajas de cartón, grandes, pequeñas, pueden ser puede ser también papel crepé, puede ser un juguete determinado, ya estructurado como tal, o puede ser también otro tipo de elementos que siempre que no representen riesgo. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, hasta ganchos de ropa te pueden servir. La intención no es enseñar a los niños a jugar ni a los padres a jugar. ¿Cuál es la intención? La intención es favorecer el desarrollo de lo que se conoce como la mentalización de este adulto que está pensando en lo que el niño pudiera estar pensando, sintiendo y cómo lo que hace afecta a su comportamiento. Y para ello tenemos esta ruta que yo les mencionaba que nos puede ayudar en ese sentido. Entonces, cuando los niños llegan
pueden ustedes distribuir los materiales o entregarle a cada niño un juguete. Eso no hay problema. Cada niño puede tener un juguete en la mano o llevar un juguete también, si lo está permitido, y si no, va a tener que darle a ustedes el juguete allí. Si ustedes lo ponen, los juguetes están a la altura de los niños, ¿ya? Los juguetes están a la altura de los niños. Cuando vienen los papás, no sé si se encuentran inmediatamente o los esperan en este espacio, pero eso ya ustedes lo manejan. Pensemos en el momento en que ya los niños están frente a los juguetes que ustedes han colocado y los padres también. Los padres se pueden sentar en diadas como familias, en espacios pequeños, así como cuando uno va al Parque de las Leyendas o va a un parque a jugar y van varias familias, se sientan, ¿no? En el parque, ¿no? Igual se sientan ellos allí. Y entonces el niño tiene que ser algo que le llame la atención. Por eso no tiene que, y no necesariamente algo, como digo yo, muy sofisticado. El niño va a jugar, lo va a tomar, lo que nosotros llamamos el momento de la exploración. Lo mira, lo abre, lo tira, etc. Dependiendo de la edad que tenga. Entonces, todos esos comportamientos, toda esa exploración, todo ese interés que el niño le está poniendo al juguete, el adulto puede acompañar ese proceso y ahí se va entrenando en recibir, interpretar y responder. Por ejemplo, cuando el niño juega, está interesado en jugar, entonces el adulto, ¿qué está pensando de esto que el niño está haciendo? Ah, está descubriendo. Ah, mire, está interesado porque le gusta, etc. Y entonces cuando él recibe la señal, el niño que agarra el juguete, interpreta que le gusta, le puede decir, veo que te gusta, no sé, el oso de peluche. Y te sonríes mientras juegas con él. Y se ríen, intercambian miradas, etcétera, y el niño sigue jugando, o ellos juegan entre ellos un rato porque ha captado la atención y a lo mejor empiezan a interactuar entre ellos jugando. Y entonces empiezan a interactuar jugando, significa que el adulto puede observar también el disfrute del niño en ese momento, recibe la señal. ¿Qué? Y puede también decirle, por ejemplo, yo le estoy pasando muy bien jugando contigo ¿Me han dado la autorización o no? y veo que tú también la estás jugando, la estás pasando bien. ¿Qué ha hecho? Interpretado las señales y verbalizado algo. Lo puede cargar, le puede decir chócame los 5, le guiña el ojo, respuestas que conecten. Y entonces ese círculo se va dando. Después ustedes pueden tener un espacio ya con los papás, ¿no? Cuando ya se quedan, claro, ustedes pueden tener un espacio para conversar acerca de ello. Es decir, para que puedan conversar cómo se han sentido, qué han observado en su niño, qué les ha hecho responder de esa manera, cómo si ellos jugarían de nuevo, habría algo diferente que harían, es decir, la reflexión de lo que ha pasado, lo dejas para después. Pero todo está conectado y si tú miras en la profundidad de lo que yo estoy diciendo, es favorecer la capacidad de respuesta sensible y oportuna de este adulto para este niño. En este momento que juega con un juguete, en el momento que lo carga, todo el tiempo, es decir, todo el tiempo está intentando entender qué el niño necesita, qué es lo que le está comunicando y respondiendo de acuerdo a ello. Uno de los, digamos, de los factores importantes en la generación del vínculo, ¿no? Aquí hablaríamos del vínculo, porque el apego lo tiene con el cuidador principal, con aquel que lo cuida en su casa, con el que pasa más tiempo, con él tiene. O también puede ser que estamos hablando de un interno que ha construido un vínculo, que tiene un vínculo de apego con el niño, pero que luego eso se ha visto de alguna manera afectado porque él ha sido privado de su libertad y el niño se ha quedado en la casa. ¿Ya? Porque no es el mismo, es decir, no ocurre para el caso de todos los internos probablemente de la misma manera, porque están en diferentes momentos de su vida, de la interacción y de su historia con papás
en diferentes momentos ellos pueden haber sido privados de su libertad. Pero ¿qué estás favoreciendo con eso? Estás favoreciendo que el adulto desarrolle esa capacidad de ponerse en el lugar del niño, de responder a lo que el niño necesita. Porque esa es la manera en cómo va a tener presente aquello que está pasando, sintiendo, pensando o que le está ocurriendo al niño para poder responder. Y es así como se fortalecen los vínculos. O sea, los vínculos no se fortalecen a la edad de 14 años, 15, cuando le dices, ten confianza en mí. No, es todo un proceso. A 14 años también hay que hacer un proceso más o menos parecido, pero con algunas otras particularidades. Entonces, la manera en como tú lo podrías hacer es más o menos así, ya tú lo revisas, lo mejoras, le agregas tu experiencia y también siempre el diálogo, como ustedes lo hacen, ¿no? En diálogo y en conversación y en reflexión con las demás colegas, ¿no? Porque antes también hemos hecho, y conozco que ustedes siempre están también articulando entre ustedes, conversando y aprendiendo de manera colectiva, y eso es fundamental. Entonces, mira cómo una actividad de juego te da esa oportunidad. ¿Para qué? Para fortalecer la sensibilidad de este adulto que en este caso, si bien no lo cuida, pero se relaciona con su hijo, con su hija, esas 2 veces al mes. Y de repente la próxima también pueden ser otros juguetes, o la próxima puede ser que cantan algo, la próxima vez puede ser que arman algo, la próxima vez puede ser que juegan a los trabalenguas. La ruta va a ser similar, porque esta es la ruta en que te va a ayudar a que el adulto pueda fortalecer esa capacidad de respuesta sensible y oportuna a las necesidades. Y eso es lo que retroalimenta y fortalece la relación. Entonces eso también vale para las respuestas, las preguntas que nos han estado haciendo acerca del adolescente, acerca del niño, etcétera, ¿no? En un trabajo profesional también vale, porque tengo al adolescente frente a mí. Yo interpreto lo que le pasa al adolescente, su rostro, etcétera. En función de lo que yo interprete, voy a responder. Si yo pienso que es un adolescente que está allí porque, no pensemos en el caso que nos mostraba la colega, sino otro caso, que está aquí en el departamento, no sé, lo han traído a la oficina de trabajo social porque se ha portado mal, y frente a mí veo a un adolescente que se ha portado mal, mi respuesta va a ir en relación con él. Entonces, ¿qué interpreto? Es importante. Desde la posición de quién interpreta. Desde mi posición, desde mi rol, desde mi jerarquía, o más bien intento aproximarme a aquello que le puede estar pasando. La diferencia con el adolescente o con aquel que ya puede verbalizar es que le puedes preguntar y te va a responder de alguna manera. De repente no verbalmente, te puede responder también de manera no verbal. ¿Cómo vas a interpretar esa señal para seguir respondiendo? Entonces también es la manera en cómo nosotros podemos relacionarnos con las personas a partir del rol profesional que tengamos, en el que estemos nosotros desempeñándonos. Bien, eso es, mi querida Marilena, no sé si contesté tu pregunta y también a los demás que preguntaron. Muchísimas gracias, Yanecita, de verdad, siempre tan oportuna en las respuestas. Muchísimas gracias, saludos. Gracias. Acá hay perdonen la ausencia temporal, me desconecté del internet, me pasó algo increíble, pero retomando, acá hay una pregunta, dice que los padres no manejan conocimiento o están preparados sobre el desarrollo evolutivo de las personas y o en periodos sensitivos, pero a la vez se responde, ¿no? Para el caso tal vez también se les debe capacitar sobre ello en cualquier sector. Gracias. Sí, y aquí es, diríamos, la confluencia de 2 aspectos importantes. Por un lado, aquello que tenga que ver con favorecer los conocimientos asociados al desarrollo para no, lo que yo decía, no sentarlo a un niño con un apoyo de la almohada cuando no está maduro. Eso requiere información.
¿sí? Eso requiere información y así hay información que podemos dar, pero no es una información que se entrega como del experto profesional que lo da para que ellos lo incorporen, porque no pasa así. Nuestra experiencia, ¿qué nos dice? Nuestra experiencia nos dice que cuando la información se recibe, la información se reflexiona, la información se contrasta con la experiencia, la información se contrasta con las posibilidades de usarla, es lo que genera un nuevo conocimiento. Entonces no es que le vamos a dar el concepto, le vamos a decir esto es lo que hay que hacer. No, es una propuesta para que las personas reflexionen y construyan de manera colectiva, colaborativa, el conocimiento. Pero para ello lo tienen que, digamos, incluso hasta confrontar con su propia experiencia, con sus propios conocimientos, con sus propios saberes. ¿Ya? Y lo segundo es aquello que tiene que ver con recuperar la experiencia de las personas para que se integre en este proceso. Es decir, por un lado, el conocimiento se pone a favor de la reflexión y de la construcción de un nuevo conocimiento. Pero además incluye que en ese proceso la experiencia, la vivencia de la persona, ¿no? No solo el saber, sino lo que hace, lo que le ocurre día a día, está presente en ese proceso. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de lo difícil que es que mi niño coma, supongamos que sea por allí. Entonces le diremos cómo qué nos dice desde la ciencia también las señales de hambre y de saciedad de los niños, ¿no? Que un niño cuando está lleno voltea la mirada, etcétera, no abre la boca, etcétera, etcétera. Ok. Pero como ese conocimiento no se entrega para que ellos lo aprendan así porque lo decimos, sino cómo les hace sentido en su vida, entonces es como, ¿y ustedes qué piensan sobre esto? ¿Será así? ¿No será? ¿Cómo es en la vida de ustedes? ¿Se presenta esto? ¿No se presenta? ¿Cómo ustedes en ese momento en que el niño en el momento de la alimentación, qué hace su niño, su niña? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué les dicen? ¿Qué hace que ahí sea tan difícil desde la mirada del adulto que nos está diciendo que es difícil? ¿Qué hace que sea difícil ese momento? O estresante, o él no quiera. ¿Qué están haciendo? Reflexionando sobre su propia experiencia y sobre su propia vivencia. Y entonces, conjugado la reflexión de su experiencia con la reflexión de sus conocimientos, de sus saberes, puede generar una nueva posibilidad que es la alternativa de, bueno, ¿y ahora qué de nuevo puedo hacer? ¿Qué de diferente puedo hacer? ¿Qué cambio? ¿Qué ajuste? ¿Qué propongo? Y entonces puede la persona empezar a pensar para su experiencia, para su propia vida, para lo que ha reflexionado, qué es lo que le gustaría, podría o estaría dispuesto a empezar a hacer y empezar a cambiar, como una propuesta de practicar, de ver si funciona, y si funciona, cómo seguirlo fortaleciendo, y si no funciona, cómo encontrar otra. Porque a veces pueden ir con una buena intención a hacer algo y no funciona, porque no depende solo de ellos, sino también depende de la respuesta del niño, en este caso, y de cómo construyen juntos. Entonces, pero lo que no funciona, se cambia. No hay que insistir en hacer siempre lo mismo cuando no funciona, porque el resultado va a ser el mismo. Entonces, el conocimiento, la información que le entreguemos, también es importante que pase a ese otro nivel, porque si es solo una información de alguien que está al frente y solo explica el concepto, etcétera, etcétera, tampoco incluso nos estamos asegurándonos si lo que estamos diciendo, no porque haya una limitación para que los otros entiendan, sino porque tal vez nosotros estamos tan enredados al explicar que ni nosotros nos estamos entendiendo. Entonces, lo importante que puede bajar eso a su propia vida
y cómo hacer que lo que les damos les sea útil de una manera diferente a cada uno. Entonces, allí, por allí mis reflexiones con relación a lo que tú colocabas, Edith. Bien, ¿alguien más le faltaba hacer alguna participación? Si no, estaríamos nuevamente agradeciendo a Janet por su brillante participación como ponente en este tema tan significativo y un agradecimiento a todas ustedes que siempre están acompañándonos en este camino. Mañana tenemos un conversatorio interesante, esperemos que puedan conectarse y acompañarnos nuevamente para dar, digamos, un paso, no final, simplemente para cerrar un poquito esta campaña que hemos desarrollado durante estos días con las conferencias, ¿no? Diferentes conferencias, con la voz de los niños que estamos colocando en el Facebook y también con este conversatorio donde van a estar profesionales de las 3 áreas que siempre creo que debemos estar en diferentes espacios. Hay la psicóloga Nelly Davaca, está el abogado Luis Rojas, la licenciada Nelly Zubia, que es una colega nuestra, y hay este caballero, Martín Milla, que es una persona que conduce grupos, que tiene muchísima experiencia en la situación de niñas, niños y adolescentes a nivel de país. Las esperamos mañana. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por todo. Gracias, Janet. Hasta pronto. ¡Ay, una fotito! Me había olvidado, por favor. La fotito. Abran sus ventanitas. Abran sus ventanitas, me había olvidado porque siempre es bueno tener un regalo. ¡Ay, Esthercita! ¿Ya te tenemos por acá o te has conectado desde Estados Unidos? Qué bien que estés por acá, Esthercita. No te escuchamos. Gracias, gracias. Qué bien, una fotito nos tomaremos siempre para el recuerdo. Margarita Aliaga, qué gusto de verlas. Bien, Violeta, por favor, tómanos una foto. Ya, buenas noches. Abran sus cámaras, por favor. Por favor, terminen de abrir para que no nos quedemos algunas en oscuridad. Sí se las ve lindas, no se preocupen. Las vemos lindas. Muchas gracias y felicitaciones. Con un abrazo, dice Ediluz. Gracias a ti, Ediluz. ¿Listo? Sé que se han ido varias, éramos 30. Bien, gracias queridas colegas. Un abrazo también para cada uno de ustedes. Y seguramente ya nos seguiremos encontrando. Catherine, Siempre. un abrazote. Esther, Zoila. Hasta la próxima. Sí. Gracias, Ernestina. Un abrazo. Gracias a ti, Yanecita. Gracias por tus aportes. Gracias. Chicas, un abrazo muy grande. Mañana no se olviden de conectarse a las 7. Esthercita, ¿quieres decir algo? No. No. Bienvenida a Perú. Estaba de viaje, Esthercita. Gracias, Isidora Espinosa Tejada. Gracias por todo. Gracias a ustedes, chicas, de verdad.